Entonces hoy vamos a continuar pues con los antibióticos que estamos revisando. El siguiente grupo que vamos a mirar es los inhibidores de beta-lactamasas. Un poquito recordar porque pues son muy relevantes en gram negativos, la pared de los gram negativos con su membrana interna, su espacio periplásmico, su delgada capa de peptidoglicano, su membrana externa y pues lo que es lo más importante de la membrana externa, que es el lipopolisacárido, las porinas de la membrana externa. Por darnos un poquito el peptidoglicano, tenemos el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina unidas pues en enlaces con los péptidos y los enlaces transpeptídicos que los hacen las PBPs o transpeptidases, y esto genera pues la malla de peptidoglicano que nos va a conformar todo lo que es la pared bacteriana. Esta es la malla de la pared bacteriana para que nos acordemos, porque es importante esto. Sobre esto actúan los beta-lactámicos y los inhibidores de beta-lactamasas. Vamos a ver que trabajan con los beta-lactámicos para ejercer su función. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia a los beta-lactámicos? Hay 4 principales. Lo primero, la producción de beta-lactamasas, que es lo que nos importa pues para esta exposición. Los cambios en el sitio activo de las PBPs o las transpeptidasas. Acordémonos que muchos de los antibióticos se unen a la transpeptidasa y la inactivan y no permiten que se hagan los puentes entre los péptidos, y eso desestabiliza el peptidoglicano. Por eso es tan importante pues ese mecanismo de resistencia. La disminución en la expresión de proteínas externas de membrana. Acordémonos que muchos de los antibióticos, si son hidrofílicos, no van a entrar en la membrana externa ni pues la pared celular de los gram positivos. Necesitamos, por ejemplo, con la fosfomicina, que haya proteínas transportadoras. Entonces, en ese sentido, con antibióticos que son hidrofílicos necesitamos que haya transportadores. Y las bombas de expulsión, que son precisamente como su nombre lo dice, bombas que me eyectan el antibiótico una vez entra. Para hacer como una introducción, ¿qué son las beta-lactamasas? Pues son, como su nombre lo indica, enzimas. Digamos que la primera vez que se identificaron fueron en la E. coli, fue la primera vez en que se identificó la beta-lactamasa. Son penicilinasas, en ese sentido pues son muy importantes para todos los antibióticos que tengan que ver con eso, y hace que las penicilinas no le funcionen a los gram negativos, que es principalmente donde encontramos las beta-lactamasas. Fueron descritas por E.P. Abraham y Chain, pues ellos las describieron, y pues hasta el momento se han identificado más de 850 tipos de beta-lactamasa. ¿Cómo las clasificamos? Hay 2 clasificaciones principales, que son la de Ambler y la de Bush-Jacobi-Medeiros. La de Ambler entonces está basada en la homología de los aminoácidos, y la de Bush-Jacobi está pues basada en el perfil del sustrato y del inhibidor. Vamos a mirar más o menos. Aquí ahorita miramos un poquito en español, pero básicamente estos son las clases Ambler, que son las principales que se utilizan pues para la clasificación de las beta-lactamasas, y su correspondiente Bush-Jacobi, la clasificación de Bush-Jacobi. La Ambler A, y la Ambler A es la más importante para los inhibidores de beta-lactamasas, porque los inhibidores de beta-lactamasas no son muy activos contra B, C y D. Son activos principalmente sobre la A, que son las penicilinasas de serina. Como su nombre lo indica, su sustrato pues son las penicilinas. También pues las cefalosporinas de bajo espectro, y llegan pues hasta las cefalosporinas de amplio espectro, la carbenicilina en algunos casos. Todo esto son serinas, penicilinasas de serina, pero obviamente Bush-Jacobi nos especifica dependiendo de a qué son, pues cuál es el sustrato preferido, y llega a haber inclusive resistencia a carbapenémicos dentro del grupo A.
Esto es importante en esta tabla que encontré en un artículo, es una revisión sobre, pues en general, todos los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Cuáles de estos son sensibles al clavulanato? El clavulanato, vamos a ver que es de los tres, es el natural, sacado pues de un Streptomyces, que ya ahorita lo vamos a comentar. Y solamente los que, vamos a ver que los 2C son los 2B, perdón, son los únicos que no responden pues al clavulanato. De resto, en general, responden. Es decir, si yo le doy clavulanato a una bacteria con este tipo de resistencia, me responde, en teoría. Los tipo B, que son las metalo-beta-lactamasas, pues en general atacan a todos los betalactámicos, incluidos los carbapenémicos. Entonces es súper importante. Los C, que son las cefalosporinasas, ese es el tipo de resistencia AMP-C, pues atacan a las cefalosporinas, todas las cefalosporinas, tanto de bajo espectro como de amplio espectro. Y la D son muy específicas, son oxacilinasas, son específicas como su nombre lo indica para las oxacilinas. Y como pues acá vemos, pues sus sustratos son penicilinas y mejor dicho, principalmente es oxacilina, pero también puede atacar a otras penicilinas. Y hay otras que no están clasificadas. En general, si nosotros vemos las B, no responden a clavulanato, y las C tampoco. Por eso el patrón de resistencia AMP-C es muy importante, porque nos indica que necesitamos usar más carbapenémicos que cualquier otro antibiótico. No me responde mucho a los inhibidores de beta-lactamasas. La clase A entonces son beta-lactamasas mediadas por plásmidos y cromosomas. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia está tanto en los plásmidos como en los cromosomas. Entonces me atacan el amplio espectro, el espectro extendido y las carbapenemasa. Pues me involucra esos grupos. La clase B, las metalo-beta-lactamasas, que hidrolizan las penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Súper importante, sobre todo para carbapenémicos ese tipo. La clase C, que son las AMP-C, son cefalosporinasas y la resistencia es cromosómica. Y la clase D, lo que les decía, tienen preferencia por la oxacilina, y también puede haber, digamos, hidrolizan también cefalosporinas de espectro extendido o amplio espectro y carbapenémicos. La clase D, tenemos a la pseudomona, algunas pseudomonas, no todas las pseudomonas, y el Acinetobacter. Entonces, súper importante porque tiene ese patrón de resistencia. Acá entonces tenemos la serina beta-lactamasas en la clase A, las BLE en general. Las serina beta-lactamasas pues son sensibles a los inhibidores de beta-lactamasas, por eso son tan importantes, con excepción de la KPC. En este pues KPC nos referimos a Klebsiella pneumoniae. Y las BLE, que pues inhiben las cefalosporinas de amplio espectro, penicilinas, ceftobiprol, Aztreonam, y son sensibles a los inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, si tenemos una BLE, eso es una buena opción. Pero vamos a ver que hay artículos que dicen que si hay mucha producción de BLE, ya no funcionan tanto los inhibidores de beta-lactamasas. En ese sentido, es mejor usar carbapenémicos. Y los últimos son las serina carbapenemasas, que no son metálicas. Las metálicas son las del tipo B, que son unidas al zinc. Y pues en general me inhiben carbapenemasas, carbapenémicos, cefalosporinas, penicilinas y Aztreonam. Clase B, las metalo-beta-lactamasas, que ya habíamos hablado de ellas, son zinc dependientes. En ese sentido, para destruirlas, entre comillas, necesitamos que ataque los iones de zinc, pero el zinc las hace muy estables, entonces hace que haya alta resistencia, pues que este tipo de carbapenemasas de beta-lactamasas sean altamente resistentes. Y como les digo, no funcionan en este caso los inhibidores de beta-lactamasas. La serina cefalosporinasa, que son las AMP-C, son las mismas AMP-C, me van a destruir penicilinas, beta-lactámicos, inhibidores de beta-lactamasas, cefalosporinas de tercera generación y obviamente todas las de primera y segunda generación.
pero son sensibles a cefepime, oxa y astronam. Entonces es importante en ese sentido. Igual la SAM-C en general la tratamos con carbapenémicos. Y el patrón de resistencia es cefoxitin, ¿no? Sí, sí señor. Y, bueno, entonces aquí es cuando tenemos la SAM-C, hay unas SAM-C que son naturalmente AMC y hay otras que producen resistencia a AMC por medio de los plásmidos y los genes BLA. Y cuando no tenemos un patrón de resistencia AMC, nosotros necesitamos saber si esa bacteria está desreprimida o reprimida. Si está reprimida, pues eso depende de la sensibilidad a cefoxitin, la prueba de cefoxitin. Entonces, si es sensible a cefoxitin, decimos que está reprimida. Si es resistente a cefoxitin, está desreprimida. ¿Qué quiere decir que está reprimida? Que hay muy poquita cantidad de producción de AMC, es decir, de las proteínas de serista de tipo C, penicilinasa, tipo C. Y desreprimida quiere decir que el cefoxitin induce la producción de altas cantidades de beta-lactamasa de este tipo. Y la D, que son las serina-oxacelinasas, pues obviamente pues me van a inhibir las penicilinas, las cefalosporinas, en general todas, y los carbapenémicos. Y obviamente son inhibidores pues son resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, en general, ¿cuál es la conclusión? Cuando hablamos de inhibidores de beta-lactamasas, hablamos de un patrón de resistencia de beta-lactamasas tipo A, clase de Ambler A. En general, entonces, ¿cómo me va a generar la hidrólisis de los antibióticos? Los beta-lactamasas me generan, pues, en este grupo, el grupo A, una acilación del beta-lactámico. Y ahorita vamos a ver un poquito más cómo hace. Se utiliza el agua y el agua hidroliza el antibiótico y no permite pues que ejerza su función. Para generar resistencia a esas beta-lactamasas, entonces necesitamos crear un antibiótico en general que se una reversible o irreversiblemente. Vamos a ver que en teoría es una unión irreversible la que tenemos con los inhibidores a la enzima y que tenga alta afinidad. Eso es, digamos, lo ideal para el antibiótico que estamos buscando. Entonces, en ese sentido tenemos las cefalosporinas de amplio espectro, los monobactámicos y los carbapenémicos, además de los inhibidores de beta-lactamasa. Y desarrollar inhibidores suicidas irreversibles, que son como tal, por excelencia, los inhibidores de beta-lactamasa, que vamos a ver que en general el mecanismo de acción es unirse a las beta-lactamasas y, entre comillas, suicidarse. Ya vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver que la importancia es que ellas sí es irreversible, pero hay a largo plazo, si ustedes solo le ponen un inhibidor de beta-lactamasa no funciona, porque a largo plazo esas beta-lactamasas se vuelven a producir. Y entonces si yo no lo doy con un beta-lactámico, no me va a funcionar. O sea, el inhibidor de beta-lactamasa por sí solo no es bactericida. Necesitamos siempre acompañarlo de un beta-lactámico. Entonces tenemos básicamente tres, están sintetizándose muchos más. Hay unos que ni siquiera tienen nombre hasta el momento, están en estudios preclínicos y otros en estudios clínicos. Los que tenemos en el mercado básicamente son el ácido clavulánico y el sulbactam y tazobactam. Vamos a ver que el ácido clavulánico es el único natural, es decir, es sacado de una bacteria, el Streptomyces clavuligerus, y fue pues descubierto en 1970. Por sí solo tiene muy poca actividad, obviamente necesitamos combinarlo con otro antibiótico, ya vamos a ver con qué antibióticos se pueden combinar. Y el sulbactam y tazobactam se empezaron a sintetizar, pues ya es artificialmente, obviamente pues la industria farmacéutica empezó a sintetizarlos. El sulbactam se produjo por primera vez en 1978 y el tazobactam por primera vez en 1980. Son sulfonas de penicilinato, eso quiere decir que son muy parecidos a las penicilinas en estructura química. Estas son más o menos pues la estructura en general de los tres. Tenemos el anillo beta-lactámico. Importante es
no sé muy bien si lo traduje bien, pero los grupos de salida, de eso depende la diferencia entre cada uno. Tenemos pues los radicales, digamos. Sí, los radicales. Aquí vemos que tanto el sulbactam como el tazobactam no tienen oxígeno acá, sino tienen pues sulfuro, un grupo. Pues. Un grupo. Y el radical acá es diferente, eso los diferencia. Vamos a ver ahorita qué relevancia tiene eso. Como les decía, tienen una similitud estructural con penicilina, pero en ese sentido más los sintéticos que el clavulanato. Y son sensibles a las, pues, o sea, digamos que su actividad es contra las betalactamasas de tipo A, B, C y D no. ¿Cómo se diferencian de los betalactámicos como tal? Como sabemos, pues tienen el anillo betalactámico, pero no son lo mismo. Lo más importante es el carbono 1, pues en la posición C1, ahí radica pues la diferencia, el grupo saliente del anillo, es decir, el radical. El sulbactam y el tazobactam son sulfonas, como vemos acá, y el clavulanato tiene un oxígeno heterenol, que vemos acá, bueno, tiene oxígeno y además pues tiene el radical completamente diferente y eso lo diferencia pues de los sintéticos. Como medimos la actividad de un inhibidor de betalactamasa, hay una medida que se llama el turnover number, pero no sé cómo se dice en español. En general, TN es el número de moléculas hidrolizadas por unidad de tiempo antes de que una molécula enzimática sea irreversiblemente inactivada. Entonces, es cuántas moléculas me inhibe ese inhibidor de betalactamasa. Un ejemplo para entender el concepto, el Staphylococcus aureus necesita una molécula de clavulanato para inactivar una enzima de betalactamasa. Entonces imagínense proporcionalmente, dependiendo de cuántas colonias de Staphylococcus aureus necesitamos, cuántas moléculas de clavulanato, y pues obviamente eso ya está establecido y para eso están las dosis que utilizamos. Pero ahí dónde está la unidad de tiempo. Dice que es por unidad de tiempo, pero no... No, y el ejemplo lo pone así. En unidad de tiempo no lo ponen, tienes toda la razón. Pero pues en el artículo de moléculas lo explican... esencialmente, digamos que son inhibidas. Sí. En el tiempo sí no, y no lo especifica tampoco en el artículo que revisé. El mecanismo de acción, bueno, así como, digamos, ampliamente hablando del mecanismo de acción, una unión irreversible a la betalactamasa. Ya, se une. ¿Qué hace? Formar un complejo acil-enzima con esa betalactamasa, y como son inhibidores suicidas, ellos al unirse generan, digamos, un mecanismo de hidrólisis que me destruye esa betalactamasa. Entonces, si tenemos una unión con un betalactámico, si el betalactámico está solo y esa betalactamasa está actuando, me lo hidroliza y deja de funcionar. ¿Qué hace el inhibidor de betalactamasa? Se une a esa betalactamasa, no la deja funcionar contra el betalactámico y en ese sentido deja que el betalactámico haga su acción bactericida. Entonces digamos que es un mecanismo distractor de destrucción de betalactamasas. Obviamente pues se me va a poner en el sitio activo de la betalactamasa y va a proteger al antibiótico que esté acompañado. Entonces el radical o grupo saliente entonces permite la apertura del anillo y la modificación de la betalactamasa. Entonces en general lo que veíamos con las penicilinas, que es normal que se rompa el anillo betalactámico, pero no es una ruptura destructiva, sino como mecanismo de acción. Pasa lo mismo pues con los inhibidores de betalactamasas. La sulfona en el sulbactam es un grupo radical pues no tan efectivo. En ese sentido pues vamos a ver que necesitamos combinarlo con ciertos antibióticos pues para aumentar su efectividad. Y el tazobactam tiene un grupo triazol en la posición C2, betametil, que le da un poquito más de actividad contra las betalactamasas.
el mecanismo de acción un poquito más en detalle. Entonces, hay un complejo precovalente, que quiere decir que viene el inhibidor de beta-lactamasa, se une a la beta-lactamasa y digamos que todavía no ha hecho un enlace covalente. Eso es lo que quiere decir. Eso me genera un intermediario de alta energía. Y todos los intermediarios que vamos a producir en este mecanismo de acción son de alta energía. Cuando tengo ese inhibidor se me forma una especie enzimática acilada, y esa especie enzimática acilada lo que es mejor dicho, esa acilación me hace que sea sensible a la hidrólisis. Entonces cualquier cantidad de agua en la célula me va a hidrolizar la beta-lactamasa. Eso pues me va a abrir el anillo de 5 carbonos, me va a formar, al haber la apertura, me va a formar un intermediario imina transitorio que también es de alta energía. La imina entonces se reorganiza, me va a formar otro intermediario que es la enamina. O sea, vamos formando varios intermediarios que van cambiando según los cambios moleculares que haya entre la unión de beta-lactámico de inhibidor de beta-lactamasa y beta-lactamasa. Después entonces hay una desacilación o una inactivación prolongada, y pues una vez haya una desacilación se da una descarboxilación y una hidrólisis de los enlaces ésteres, y en teoría una vez se destruye el inhibidor de beta-lactamasa se regenera la beta-lactamasa. Por eso nosotros necesitamos darlo con un beta-lactámico y nunca darlo solo, y no extender, digamos, o sea, tenemos que darlo por un tiempo determinado para evitar la regeneración de beta-lactamasas, que eso haría que la bacteria se pueda defender. Listo, ¿cuáles son las combinaciones que tenemos? En el mercado tenemos amoxicilina clavulanato, ticarcilina clavulanato, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam. Estos son los que hay en Estados Unidos. Y en Europa tenemos cefoperazona sulbactam. Aquí también, cefoperazona sulbactam. Y hay cefotaxime, adicionalmente ácido clavulánico. Ah, bueno, ese no lo... Pero en Colombia no. Las indicaciones en general, hay un artículo que encontré en Cielo, es en español, digamos que habla de unas indicaciones muy por encima. Infecciones en las que se sospecha una etiología mixta, infecciones por patógenos respiratorios habitualmente productores de beta-lactamasas como son el Haemophilus y la Moraxella. Entonces, si nosotros sospechamos esos dos microorganismos, es mejor usar un inhibidor de beta-lactamasa con un beta-lactámico. Las infecciones en que se puede pasar a vía oral, es decir, si tenemos por ejemplo ampicilina sulbactam, pues podemos, digamos, pensar en un tratamiento a vía oral y que el paciente salga para la casa. Podemos hacer, digamos, el switch a lo que es vía oral. Y las infecciones intrahospitalarias por determinados microorganismos, obviamente no todas, ¿no? La KPC, por ejemplo, ¿no? Ellos hacen, digamos, por combinación unas indicaciones generales. Estas las recomendaciones de este artículo, que es de una escuela argentina de infectología. En general, la amoxicilina clavulanato para infecciones de tracto respiratorio alto, en general. La amoxicilina sulbactam, que yo no he visto que la combinemos en la clínica. La ampicilina sulbactam, que eso sí tiene muchas indicaciones, infecciones de piel, tejidos blandos, urinarias, pero no la usamos mucho en infección urinaria, intraabdominal sí, y ginecobstétricas, muy importante. Y la piptazo, que la usamos más que todo para una neumonía extrahospitalaria moderada a grave, una leve pues no necesitamos, digamos, escalar tan alto. Las infecciones intraabdominales responden a piptazo, las complicadas de piel y tejidos blandos, pero nosotros por lo general en vez de usar piptazo usamos banco, si sospechamos microorganismos multiresistentes. Y las infecciones hospitalarias y ginecológicas en posparto, se puede usar también piptazo.
me gustó un poquito que ellos hacen como un resumen, una síntesis de cada una de las combinaciones, más o menos cuál es la presentación y la dosis. Esta no lo usamos, más que todo. La ampicilina sulbactam, tenemos dosis de 1000 y 500 miligramos, más o menos. O sea, ampicilina 1000, sulbactam 500 miligramos, es endovenosa. La concentración máxima, pues en microgramos, pues la tenemos ahí, pero pues digamos que eso es más para ustedes dos. Y el tiempo de vida media. Podemos ver que los tiempos de vida media de todos estos antibióticos es corto, ¿no? 1 hora máximo, 1 hora y media, no es muy largo. Entonces acá la ampicilina tiene un... Por eso lo ideal es administrarla en... endovenosa. Sí, no, pues toca endovenosa. Digamos en infusión continua, cuando se pueda, o en infusión extendida. La ampicilina sulbactam podemos hacerle una infusión extendida de hasta 8 horas. Ideal 6, ¿cierto? De infusión extendida. Continua. Entonces tenemos que tanto la ampicilina como el sulbactam tienen un tiempo de vida media de 1 hora. Acá la amoxicilina clavulanato, que digamos es la que utilizamos en una presentación de 500 en 125, 875 en 125. Ambas son oral y eso lo hace, digamos, muy práctica para el paciente que puede irse para la casa. Y el tiempo de vida media, digamos que no es un poquito más largo, pero no significativamente. Pero eso hace que la presentación de 875 se pueda administrar cada 12 horas y permite una mejor adherencia al paciente. Sí. Entonces 875, 125. La piptazo, que tenemos pues 4000 miligramos, 4 gramos en 500 miligramos de tazobactam, es endovenosa. Y su tiempo de vida media también es 1 hora, muy cortico. Ticarcilina clavulanato, tenemos 3 gramos en 100 miligramos de clavulanato, endovenosa también, y el tiempo de vida media que es... Son vidas medias cortas, ¿no? Muy cortas. Sí. Traje un cuadro, es largo, pero es que me pareció súper interesante, como dice el doctor. Porque tiene muchos datos y me habla de todos los microorganismos que tiene cada inhibidor de beta-lactamasa, digamos, cada combinación, qué microorganismos me puede servir para usarlo contra él, para lo que está aprobado, mejor dicho, según las clínicas, las guías clínicas, bueno, las concentraciones pico que yo les paso a ustedes, el tiempo de vida media y pues el porcentaje de unión a proteínas, la ruta de administración y las dosis, obviamente. Quién lo sintetizó, que también me pareció interesante, y obviamente el nombre. Entonces, para mirarlo, se los voy a ir diciendo. La piptazo está sintetizada por 2 laboratorios, Socin y Wyeth. Actualmente Wyeth Pfizer, ¿no? Sí. Claro que acá lo diferencia, pero pues ya se unieron. Entonces, Pfizer. La ruta de administración obviamente intravenosa, y los intervalos de dosificación en general son intravenoso 2 gramos, 0,25 gramos cada 6 horas. Tenemos 3 gramos, 0,375 gramos, o sea 375 miligramos cada 6 horas, o 4 gramos, 0,5 gramos cada 6 horas, es decir, cada 6 horas en general. El porcentaje de unión a proteínas, vamos a ver que es un 30%. Eso me va a variar según la combinación. Y el tiempo de vida media 0,7 a 1,2 horas. Es básicamente lo que nos decían en el otro artículo. Aquí las indicaciones en la clínica para lo que la podemos usar: la apendicitis, las infecciones de piel y tejidos blandos. Podemos usarlo en pie diabético, infecciones de pie diabético. Pero aquí no lo utilizamos sobre todo en pacientes que tengan infección intraabdominal severa, moderada severa, 1, 2, infecciones de neumonías moderadas a severas, ¿sí? Pacientes con infecciones intrahospitalarias, pacientes que requieran tratamiento frente a anaerobios, bien sea piel y tejidos blandos, bien sea abdomen, pulmón. No penetra el sistema nervioso central, por eso no lo utilizamos allí.
En algunos pacientes se requiere, sobre todo en abscesos renales, pero en general en infecciones urinarias utilizamos más cefepime. Cuando sean complicadas, pues pensemos en pseudomonas. Y recordar que es un medicamento antiseudomonas. Entonces, por eso, y tiene un espectro importante frente a anaerobios. Acá la endometritis postparto y la EPI me funciona. La neumonía adquirida en la comunidad, pero por lo general empezamos con ampisulbactam, como decía el doctor, es mejor escalar a piptazo. Como hablábamos antes, el sulbactam es un poquito menos estable que el tazobactam, la piptazo. Entonces digamos que piptazo ya es cuando es una infección un poquito más complicada, y la neumonía asociada al ventilador y asociada al cuidado de la salud. Pero obviamente no es que todas las neumonías, obviamente tenemos que sospechar ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en apendicitis, pues bacteroides y E. coli, obviamente en apendicitis es muy raro que tomen cultivo, entonces... Nosotros utilizamos sobre todo ampicilina sulbactam, a pesar de que las guías dicen que no, pero nuestras E. coli son sensibles. Cuando tenemos infecciones de piel y tejidos blandos, habíamos hablado que oxacilina funcionaba, pero si estamos sospechando un estafilococo aureus, ya pues digamos no es tan efectiva la oxacilina, vamos a hablar ya más de piptazo. Pero, ¿cómo así? En estafilo, metileno sensible sirve, pero sí, metileno pero resistente no. La endometritis postparto o la EPI, más cuando sospechamos E. coli. De resto usamos otros antibióticos, no es tan necesario usar piptazo. El hemófilis, acá lo que nos decía era que en la comunidad, las neumonías adquiridas en la comunidad es más cuando sospechamos a hemófilos, que es altamente resistente, entonces ya hablamos más de piptazo en ese sentido. Y obviamente pues todas las asociadas al cuidado de la salud nos sirve piptazo, el estafilococo aureus. El Cinetobacter no tiene un buen espectro frente al Cinetobacter, más pseudomonas, Proteus por ejemplo, ¿sí? Klebsiella sirve, pero estafilo hay mejores y frente a Cinetobacter hay mejores. Sí. La ampicilina sulbactam, los laboratorios que lo sintetizaron, lo sintetizan Unasyn y Pfizer. Importante ahí. No, el nombre comercial es Unasyn y el laboratorio es Pfizer. Yo busqué y no lo encontraba, por eso tenía esa duda. Tenemos dos presentaciones, ID e intramuscular. La presentación 1 gramo en 0,5 cada 6 horas o 2 gramos en